formación del suelo. Dentro de los factores de formación del suelo tenemos el material sedimentado, el cual es la roca madre, el espacio original del suelo. Se divide en tres grandes grupos, que son las rocas ígneas, que generalmente son de origen volcánico, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. También tenemos el clima, que es el factor. Los factores de clima son generalmente las precipitaciones, la temperatura y el viento, donde los cambios climáticos desarrollados a través de la temperatura y las precipitaciones influyen en los procesos de alteración y transformación del mineral de las rocas, donde el viento influye ejerciendo presión sobre las superficies de las rocas al chocar contra ellas cargadas de partículas finas que aumentan los procesos de erosión. Como tercer punto tenemos el relieve, el cual es el grado de inclinación que conversiona afectada a la formación al modificar las relaciones de humedad, formación de suelo, grado de erosión, así como la incidencia de rayos solares. Mientras que en el punto 4 tenemos los organismos, que son hay tres grandes grupos de organismos, que son la vegetación, los animales y los microorganismos. En la vegetación se dice que las raíces de las plantas, al penetrar en el material parental, llevan a cabo una acción física, mecánica, biológica y química sobre el cual deja espacios abiertos, mientras que los animales y microorganismos realizan actividades que influyen en la formación de suelos, tales como son ingestores de la materia orgánica y minerales, transportadores de materia, mejoradores de aeración y estructura, los predadores, los parásitos y los moluscos. En el punto 5 de lo que es factores tenemos al ser humano, ya que la agricultura, la minería, la construcción de represas, de carreteras, entre otras, observa la interacción del ser humano y la formación del suelo. Y por último tenemos el factor 6, que es el tiempo. Los factores de desarrollo y formación del suelo interactúan entre sí a mayor o menor intensidad dependiendo de las condiciones óptimas para el proceso de formación a lo largo del tiempo. Principales componentes. El suelo consta de cuatro principales componentes, como es el material mineral, que considera la fracción mineral del suelo, el material grueso, las partículas intermedias y partículas finas, donde el porcentaje ideal de material mineral del suelo es del 45%. En la materia orgánica está representado por la composición de origen biológico presentes, como son los tejidos vegetales, animales muertos en sus diversos estados de descomposición y tipos de compuestos. Y los dos últimos componentes del suelo son el agua y el aire. El agua y el aire juntos ocupan un 50 o un 60% del volumen. Ambos componentes contienen los espacios porosos del suelo, y la importancia que reviste el agua en el suelo está dada por las grandes cantidades que se deben almacenar para satisfacer las necesidades de las plantas durante su crecimiento, mientras que el aire juega un papel importante en el suelo porque permite que se realicen ciertas reacciones biológicas como la respiración de las raíces de las plantas. Propiedades físicas del suelo. Bueno, normalmente se refieren a las características físicas que describen su composición. Son la estructura y textura. Estas propiedades influyen en la capacidad del suelo para retener y transportar el agua, nutrientes, aire y así como una resistencia a la erosión. Dentro de ellas tenemos la propiedad de la textura, la estructura, consistencia, color, temperatura y profundidad. Bueno, la textura del suelo se refiere al tamaño de las partículas del suelo y se clasifican en arcilla, limo y arena. La proporción relativa de esas partículas determina la textura del suelo, que puede ser arenosa, limosa o arcillosa, o una combinación de estas. También tenemos la estructura del suelo. Esta normalmente se refiere a cómo se agrupan las partículas individuales del suelo en agregados más grandes. La estructura del suelo afecta a la porosidad y permeabilidad, incluyendo en la capacidad de retención y movimiento del agua y el aire en el suelo. Porosidad. Esta normalmente es el espacio vacío en el suelo que puede contener agua, aire y raíces de las plantas, y determina la capacidad de retención de agua y aireación del suelo. En el color del suelo, esta normalmente proporciona información clave para otras propiedades del medio edáfico. Por ejemplo, suelos de colores grises y con presencia de moteados o manchas son síntomas de malas condiciones de aireación. Dentro de los colores del suelo tenemos el color negro. Esta normalmente se asocia a la incorporación de materia orgánica que se descompone en humus que da la coloración negra al suelo. El color marrón se relaciona con las condiciones de materia orgánica ácida parcialmente descompuesta.
El color amarillento o marrón se relaciona con condiciones de media a baja fertilidad del suelo. El color rojo se asocia a procesos de alteración de los materiales parentales de bajas condiciones de alta temperatura. Y el color blanco es ausencia de color, se debe a la acumulación de ciertos minerales o elementos que tienen coloración blanca, por ejemplo la calcita, la dolomita y yeso. Y el color gris puede ser indicativo del ambiente aeróbico. Ocurre cuando el suelo se satura con agua, siendo desplazado o agotado el oxígeno del espacio poroso del suelo. Propiedades químicas del suelo juegan un papel importante en la nutrición fisiológica, microbiana y vegetal, siendo su campo de estudio de fertilidad del suelo. Esto también consiste en la capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Bueno, la partícula de la arcilla en la química del suelo. Esta parte constituye por agregados de silicatos de aluminio hidratados que son procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito, y que presentan diversas coloraciones según las impurezas que contienen. Dentro de ello también tenemos la capacidad de intercambio catiónico, que eso también viene a ser la capacidad que tiene un suelo de retener y aportar los nutrientes de carga positiva, que son llamados los cationes. Esto se lleva a cabo a través de las partículas más pequeñas del suelo, que son llamados como arcilla, minerales y los humus. Dentro de ello también tenemos el pH del suelo. En esta parte se dice que es la concentración de iones de hidrógeno, que determina el grado de absorción de iones por las partículas del suelo y indica si el suelo es ácido o alcalino. Propiedad biológica del suelo. Dentro de la propiedad biológica del suelo tenemos la materia orgánica, microorganismos y macroorganismos. La materia orgánica son restos de origen animal y vegetal que llegan al suelo como materia fresca y inertes, en que en presencia de la humedad y temperaturas quedan sujetas a la descomposición provocada por los macro y microorganismos del suelo. Los microorganismos cumplen una función de suministro directo de nutrientes, fijación de nitrógeno en leguminosas, solubilización de compuestos inorgánicos para facilitar la absorción de las plantas, y asimismo también el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. Los macroorganismos aportan grandes cantidades de biomasa, materia orgánica, que incrementa la cantidad de variedad de materia orgánica en el suelo. También controlan el crecimiento de la población de los otros organismos. Y por último, aumentan la disponibilidad de algunos nutrientes como el potasio, fósforo, calcio, magnesio y sodio. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la degradación de los suelos. La degradación del suelo es un proceso degenerativo, ¿no?, que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características, ¿no? Esto puede obedecer tanto a causas naturales como causas antrópicas. Existen tres tipos de degradación del suelo, que son la degradación física, la degradación química y la degradación biológica. Degradación física. Existe una serie de microprocesos que alteran el espacio libre poroso que tiene el suelo, ¿no?, para que se pueda mover el aire y el agua. Se producen cambios adversos en el suelo que afectan las condiciones físicas relacionadas con el desplazamiento del aire, ¿no?, del agua y nutrientes y el desarrollo de las raíces, ¿no? Estos procesos pueden ocurrir a nivel de superficie del suelo o superficialmente, y los efectos más comúnmente observados son las capas compactadas, ¿no?, piso de pezuña o de arados, ¿no?, como podemos ver en la imagen. También el sellamiento de la superficie del suelo, que puede ser un planchado o las costras, ¿no? Degradación química. La degradación química es un proceso que modifica, ¿no?, las propiedades químicas del suelo. Esta modificación degradativa siempre lleva consigo un empeoramiento de las citadas propiedades, ¿no? La modificación de las propiedades químicas implica una modificación en la composición química del suelo. Esta modificación puede producirse por la presencia de sustancias extrañas a los componentes habituales del suelo, o por una modificación de la concentración de las mismas cuando estas son habituales.
Dentro de la degradación química podemos encontrar a la acidificación, la pérdida de nutrientes, la polución, el uso excesivo de agroquímicos también, ¿no? Degradación biológica, la pérdida de biodiversidad, en este caso ya sean organismos vivos y de la materia orgánica, constituyen, ¿no?, los efectos más notorios debido a la ocurrencia de los procesos de degradación biológica. Esto repercute sobre diferentes funciones del suelo, como entre las más importantes de los suelos agrícolas, que están la transformación, el reciclado, posterior la asimilación de los nutrientes por las plantas. También el acomodamiento y la persistencia de los minerales del suelo, ¿no?, en unidades específicas, como por ejemplo en su estructura, ¿no?, que contribuyen a sostener el espacio poroso que va a asegurar el traslado del agua, ¿no?, de la lluvia o de riego, ¿no?, por el suelo y la eliminación de los excesos, además del desplazamiento del aire dentro y fuera del suelo, ¿no? Conclusiones. Como una conclusión se puede decir que el buen manejo de la agricultura orgánica origina condiciones ambientales, ¿no?, más favorables a todo nivel, ¿no?, como la agricultura orgánica contrarresta el agotamiento, ¿no?, de los recursos, el suelo, el agua, la energía, el nutriente, ¿no?, donde contribuye de manera positiva a los problemas relacionados con los cambios climáticos, ¿no?, y con la desertización, ¿no?, y puede colaborar para mantener y mejorar la biodiversidad a una escala global, ¿no? También otra conclusión sería que el suelo es un recurso prácticamente no renovable, con una cinética de degradación relativamente rápida, ¿no? Y por el contrario, las tasas de formación, de regeneración, son extremadamente lentas, ¿no? Donde la superficie del suelo es per cápita para la producción de los alimentos, que es limitada, ¿no? También la degradación del suelo es un proceso degenerativo, ¿no?, que reduce la capacidad actual o futura de los suelos, ¿no?, para seguir desempeñando sus funciones, ya sean sus características. Esto puede obedecer tanto a causas naturales como a causas antrópicas. Muchas gracias.